Acompáñame ahí. Colosenses 1, vamos a leer solo versículos 28 y 29. Dice el versículo 28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Padre, te rogamos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, prepara nuestro corazón, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo tu palabra se haga vida en nuestras vidas, Señor, y que seamos confrontados, pero también consolados, Señor, y que podamos responder a tu obra y tu persona en amor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Permítanme solo un segundo. Listo. Bien, en el pasaje que tenemos ahora, no sé si notaste que Pablo se mueve del yo y me. ¿Te acuerdas que en el versículo 24 empezó ahora me alegro? Y luego comenzó a describir lo que él hacía, pero ahora cambia a él nosotros. ¿Te fijaste? A él nosotros. Y entonces ahora Pablo está extendiendo y está dejando claro que esto que está hablando concierne ¿a quién? A toda la iglesia, a nosotros, sí, a nosotros. Si eres cristiano, si has venido a Cristo, entonces esto que vamos a ver aquí es parte de tu llamado. Y quisiera que nos concentráramos en una pregunta sencilla, porque a través de estos versículos, a partir del 24, hemos estado considerando primero lo que significa ser cristiano. ¿Alguien recuerda que dijimos que significaba ser cristiano? Esto lo vimos en los versículos del 24 al 27, del 23, perdón, 21 al 23. ¿Alguien recuerda qué significa ser cristiano? Vivir para otros, abrazar tu llamado y perseverar en la esperanza. Cerca. Decíamos que ser cristiano significa haber sido transformados de enemigos hostiles a hijos amados de Dios. ¿Te acuerdas? Que en el versículo 21 Pablo nos dice, ustedes antes eran enemigos hostiles, ocupados en malas obras, ¿sí? Pero ahora hemos sido hechos hijos. Y entonces ser cristiano significa haber sido transformado de enemigo hostil a hijo amado. Y lo preguntábamos, ok, ¿qué significa vivir como cristiano? Y era lo que nos compartía Marcos. Dijimos, vivir como cristiano significa vivir para otros, abrazando el llamado que Dios ha hecho a nuestras vidas y poniendo nuestra mirada en Cristo, nuestra esperanza. Y entonces ahora en estos últimos dos versículos llegamos al punto de preguntar, ¿qué predicamos los cristianos? ¿Cuántos de aquí han participado en campañas de evangelismo? Levanten su mano. Es decir, cuando una iglesia organiza algún evento y estás ahí, levanta tu mano bien alta, ¿sí? Okay. ¿Cuántos de aquí han participado o han realizado ellos mismos por sí solos compartir el evangelio con alguien? Sentarte, platicar, atravesarte a alguien en la calle. ¿Cuántos lo han hecho? No sé tú, pero cuando yo recuerdo alguna vez participé en una campaña de evangelismo y parte de lo que hacíamos era que nos subíamos a los camiones y entonces empezábamos a compartir y uno de las personas que iba conmigo, que era uno de los líderes, que generalmente comenzaba su mensaje con estas palabras, ¿no? No siempre eran exactamente estas, pero tenía que ver algo siempre con esto. Tal vez tú te sientes solo y necesitas un amigo, o tal vez tú estás débil y necesitas alguien que te fortalezca. Y luego comenzaba a compartir el evangelio, ¿no? Y esa era la misma forma que yo lo hacía, era la manera en que había sido enseñado y lo imitaba.
Pero luego, conforme empezamos a estudiar la Biblia y empezamos a ver, nos dimos cuenta que en realidad Cristo no es ofrecido como la solución para tu soledad, ¿sí? Ni para la solución para tu enfermedad. Cristo no es el amigo que no tienes y te hace falta. Y entonces, de repente, de este lado, una de las preguntas que comenzó a abordarme fue, bueno, y entonces, ¿cómo se comparte el Evangelio correctamente? ¿Qué significa compartir el Evangelio? Cuando yo me pongo frente a una persona y quiero compartir, ¿qué es lo que estoy proclamando? Y luego eso añádele que las personas todas son distintas y muchas veces esto se vuelve algo sumamente complicado, ¿sí? Porque los contextos, las creencias, las culturas son diferentes. Y entonces muchas veces nosotros mismos, voy a decir, en nuestro mucho conocimiento nos enredamos y no sabemos qué decir o no decir. Y entonces quisiera comenzar esto presentándote 4 casos, y estos son 4 casos reales, ¿sí? Presta atención. Johnny, mujer, había crecido dentro de lo que ella consideraba una religión normal. Asistía a lo que parecía ser una iglesia bajo un líder que había convencido a sus seguidores de que él era el Mesías. Parte de la práctica de esta secta era que el líder determinaba quién se casaba con quién. Y estas personas nunca se habían visto, no se conocían, no nada, él simplemente decía tú contigo y listo. Y Johnny entonces había crecido en una casa en donde sus papás en realidad se habían casado así porque el líder había dicho tú te vas a casar contigo y ella nunca se sintió ni amada, ni deseada, ni que trajera alegría a sus papás, simplemente fue algo que pasó. Y entonces antes de que el líder pudiera decirle a Johnny tú te vas a casar con fulanito, a los 17 años Johnny decide huir. Pero al huir termina en situación de calle y termina siendo explotada y adicta a diferentes sustancias. Milagrosamente, Johnny consigue entrar a una universidad que tiene dormitorios. Y entonces ella empieza a estudiar ahí y empieza a conocer cristianos. Pero hay un problema. Johnny aborrece a los cristianos y todo lo que tenga que ver con la religión. Número 2. Jackie, mujer también, cuenta que se sentía atraída por otras mujeres desde antes de que supiera escribir su nombre. Como adulto, Jackie persigue un estilo de vida dentro de la comunidad LGBTQ, aún habiendo estado en diferentes iglesias y haber escuchado la predicación, y cuando su conciencia muchas veces le decía que no, ella decide hacerlo así. Número 3. La ouija, las sesiones de espiritismo, el hipnotismo, todo esto era parte de la vida de Sara desde que era una niña. Sara fue introducida al mundo del ocultismo por su padre, quien le enseñó 2 cosas. 1, el ocultismo es real. 2, el cristianismo es falso. Su padre le enseñó que ella tenía poderes especiales y que había sido llamada para seguir sus pasos en el mundo del ocultismo y la hechicería. Y a los 13 años le regaló un libro de hechicería, iniciando así a Sara en el mundo del ocultismo. Sí. 4. Caín creció en un barrio al que todos le llamaban Asesinápolis. A los 10 años se convirtió en adicto a la cocaína y comenzó a robar de tiendas y de personas. Chocó múltiples coches, no todos suyos, y evadió la ley mucho tiempo, hasta que consiguió rentar una casa con unos amigos, la cual convirtió en una casa fiesta. Todo el tiempo había drogas y perdición y demás. Y un día descubrió que el dueño de esa casa, que vivía en un lado, guardaba todo su dinero en un pequeño cajón. Y lo que comenzó a hacer fue empezar a robar de poquito en poquito hasta que se acabó todo. Lo atraparon y a los 20 años Caín está en la cárcel con una sentencia todavía por determinar, pero debido a sus repetidas infracciones no es nada esperanzador. Pregunta, ¿qué le predicas a estas personas? Imagínate que estás sentado frente a cualquiera de estas 4 personas. ¿Qué le dices? ¿Cómo empiezas?
¿Cuál sería tu mensaje? Y todavía más importante, porque tu mensaje y mi mensaje es poco relevante. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? ¿Qué es lo que la Biblia nos llama a predicar? Y en estos dos versículos, entonces Pablo nos da un modelo sencillo. Ojo, no fácil, sencillo. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Un modelo sencillo. Y entonces nota aquí tres cosas en estos dos versículos. Número 1, el mensaje. Número 2, el método y el fin. Y número 3, la pasión. Número 1, el mensaje. Número 2, el método y el fin. Y número 3, la pasión. Entonces, número 1, el mensaje. Lo primero que queremos considerar es esto, ¿no? ¿Qué les digo? ¿Cómo comienzo a hablar con estas personas? ¿Cuál es el mensaje de la palabra? ¿Qué es lo que yo proclamo? Y Pablo lo pone en palabras sencillitas. A Él nosotros proclamamos. ¿Qué proclama Pablo? ¿A quién predica Pablo? A Cristo. Cuando hablamos de compartir el Evangelio, estamos hablando de compartir la buena noticia de Cristo. En el Antiguo Testamento, en la versión en griego, la palabra griega evangelizón, de donde obtenemos evangelio, aparece 133 veces. Una de ellas que da una idea clara aparece en el Salmo 40, versículo 9. Fíjate lo que dice el Salmo 40, versículo 9. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. He proclamado buenas nuevas de justicia en la gran congregación. Cuando tú y yo tomamos esta idea y vemos lo que la Biblia dice por evangelio, entonces nos damos cuenta de que el evangelio no es un sistema ni un conjunto de regulaciones. El evangelio no es un consejo sobre lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. El evangelio no es una instrucción, es una noticia. El evangelio no es una instrucción, es una noticia. El evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para lograr la salvación a través de Cristo. En Corintios, por ejemplo, Pablo dice que ellos predican a Cristo crucificado y a los Gálatas les dice que ante sus ojos Cristo fue presentado públicamente como crucificado. Y entonces Pablo llega a Corinto y ¿qué predica? A Cristo crucificado. Y luego llega a Galacia y ¿qué predica? A Cristo crucificado. Y entonces nota la predicación apostólica, el mensaje de los apóstoles. ¿Se trató alguna vez de lo que las personas tenían que hacer? Aquí hay algunos ejemplos. Hechos 2:36. Pedro le está hablando a los judíos y en Hechos 2:36 Pedro dice, sepa pues con toda certeza toda la casa de Israel que a este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué tenían que hacer los judíos ahí? ¿Hay alguna instrucción en esa predicación? Ninguna, ¿verdad? Más adelante, Hechos 13:38 y 39, Pablo predicando a los judíos. Pablo dice, por tanto, hermanos, sepan que por medio de él, de Cristo, les es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas que no pudieron ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿Hay alguna instrucción? No, ¿verdad? Más adelante, en Hechos 28:23, Pablo se nos dice que desde la mañana hasta la tarde les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios, procurando persuadirlos acerca de Jesús. ¿De qué los quiere persuadir? ¿Los quiere persuadir de vivir como cristianos? ¿Los quiere persuadir de obedecer todo lo que la Biblia dice? ¿De qué los quiere persuadir? De Jesús. Está buscando persuadirlos de Jesús. Martin Lloyd-Jones, un predicador bastante importante, a menudo empleaba una pregunta de diagnóstico para determinar el entendimiento y la condición espiritual de una persona. Él cuenta que esta pregunta la hizo muchas veces. Y él preguntaba, ¿estás preparado en este momento para decir que eres cristiano? ¿Quién de aquí puede afirmar con toda seguridad que es cristiano? Lloyd Jones cuenta que siempre que hacía esta pregunta,
la gente dudaba y luego contestaba. Bueno, o sea, sí creo en Cristo, pero pues todavía me falta, o sea, pues ahí ando, batallando con algunas cosas. Y a esto Lloyd Jones responde, enseguida sé que todavía están pensando en términos de ellos mismos. La idea de que aún tienen que hacerse suficientemente buenos para ser cristianos. Suena muy humilde, pero es la mentira del diablo. Es la negación de la fe. Nunca serás lo suficientemente bueno. La esencia de la salvación cristiana es decir que Dios es lo suficientemente bueno y yo estoy en Él. Pregunto entonces, ¿tiene que Johnny dejar de odiar a los cristianos para ser cristiano? ¿Tiene que Jackie dejar de sentir atracción por las mujeres para ser cristiana? ¿Tiene que Sara abandonar el ocultismo para ser cristiano? ¿Tiene que Caín dejar de ser adicto para ser cristiano? La respuesta es que no. La respuesta es que no. El evangelio no es algo que hacemos, sino algo que recibimos. El evangelio no es algo que hacemos, sino algo que recibimos. Pero este evangelio que recibimos transforma nuestra vida. Y esto tiene que ver con el método y el fin de esta proclamación. Entonces notemos el método. Primero, el método. Pablo dice que amonesta y enseña con toda sabiduría. Sí, dice, a él nosotros proclamamos amonestando y enseñando con toda sabiduría. Amonestar y enseñar son el lado negativo y positivo, si quieres, de lo mismo. Amonestar tiene que ver con confrontar el pecado. La palabra en sí misma quiere decir confrontar a alguien a fin de cambiar el curso de acción. Sí, eso es amonestar. Y amonestar, por ejemplo, Jesús es lo primero que hace, empezando su ministerio en Marcos 1:15. Jesús dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios es cercano. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. ¿Qué está haciendo? Amonestando. Eso es lo primero que Jesús dice al iniciar su evangelio. ¿Sí? Primero les dice, aquí hay un problema, ustedes tienen que arrepentirse. Y si tienes que arrepentirte, implica que ¿qué? Pues que estás haciendo algo malo, ¿no? Jesús comienza amonestando. Enseñar tiene que ver con presentar toda la doctrina cristiana. Y entonces amonestar y enseñar en realidad no son dos pasos, sino algo que hacemos como en simultáneo. Al mismo tiempo estamos enseñando y amonestando. Enseñando y amonestando. Y fíjate esto, porque Pablo dice, a él nosotros proclamamos, ¿cómo lo hacemos? Amonestando y enseñando. Es decir, Pablo no dice, bueno, ya te prediqué a Cristo crucificado, ahora sí vamos a lo que sigue. Sino que dice, ya te prediqué a Cristo crucificado, ahora hay que seguir profundizando en Cristo. Ahora vamos a amonestar y enseñar, ¿pero de quién? De Cristo. Nunca nos movemos más allá de Cristo. Y ambas cosas, amonestar y enseñar, deben hacerse con toda sabiduría, según lo que Pablo dice aquí. Es decir, amonestar y enseñar con sabiduría quiere decir que consideramos toda la obra de Cristo y luego la aplicamos a la vida de cada persona en particular. Consideramos toda la obra de Cristo y luego la aplicamos a la vida de cada persona en particular. Esto ya presenta para ti y para mí dos retos. Uno, ¿quién de nosotros tiene un entendimiento amplio, robusto, grande, firme de la obra de Cristo? Si no lo tenemos, ya nos estamos tardando. Deberíamos de profundizar en Cristo. Y dos, tendemos mucho a hablar más de lo que escuchamos. Nos paramos frente a una persona y creemos que evangelismo se trata de que la persona ahora me va a escuchar aventarme un monólogo de 40 minutos a 1 hora de todo lo que Cristo hizo. Y eso no es evangelismo. Si yo necesito aplicar la obra de Cristo a la vida de la persona, lo primero que tiene que suceder es que tengo que conocer la vida de la persona.
Si ni siquiera sé cómo vive, qué piensa, cuáles son sus... ¿Cómo lo voy a aplicar? Voy a tomar mi machote de predicación del evangelio y se la voy a aventar y probablemente le va a pasar por un lado. Y si Dios en su bondad hace que el evangelio dé fruto en esa persona, no es porque tú eres un increíble evangelista, es porque, como decía un comentarista, Dios puede hacer un home run con una vara torcida. No está rifando, pero Dios es excelentemente y maravillosamente bueno. Pero no significa que tú puedas permanecer en ese ciclo. Si yo voy a amonestar y predicar, yo necesito conocer la obra de Cristo y aplicar la vida de las personas. Y esto es importante, porque muchas veces queremos comenzar nuestro evangelismo con los mandamientos. Queremos comenzar nuestro evangelismo diciendo a las personas, no, es que tú tienes que dejar de hacer eso. O no, es que tú tienes que, no puedes pensar así. Es que pensar así, eso es pecado. Y tú tienes que quitar eso y luego ya viene. No lo decimos así porque somos cristianos refinados, pero eso es lo que estamos diciendo. Y me gustaría que consideraras dos ejemplos que vemos en la palabra de parte de Pablo. Por ejemplo, considera en Corintios a Pablo. En Corintios, Pablo está hablando acerca de que la iglesia debe dar, ¿recuerdas? Y está animando a los corintios a juntar su ofrenda para que le den a la iglesia de Jerusalén. Ahora, la ley está llena, la ley mosaica está llena de instrucciones acerca de dar. La ley mandaba que aquellos que pertenecían al pueblo debían de ser generosos. Pero Pablo no corre a la ley para instruir a los corintios. ¿A dónde corre? A Cristo. Pablo dice, ustedes conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual siendo rico se hizo pobre, para que ustedes fueran enriquecidos. Y luego les dice, por tanto, prepárense, cada uno aparte, den con generosidad. ¿Por qué? Porque Pablo sabe que no se trata de ley, ¿se trata de qué? De Cristo. De Cristo y su gracia. Considera también, por ejemplo, la enseñanza de Pablo a los esposos. ¿Sí? En Colosenses, y lo vamos a leer más adelante, Pablo le dice a los esposos, no sean ásperos con tus esposas. ¿Sí? Y habla en Efesios de amarla, dando su vida por ella. ¿Sí? Y rechaza completamente cualquier tipo de infidelidad, que para nosotros ahorita es como, pues claro, infidelidad cero, ¿no? Eso está mal. Pero para la cultura en la que Pablo está hablando, lo normal era que los esposos tuvieran más de una mujer. Y que de hecho la mujer, la esposa específicamente, era nada más como un socio de negocios. El esposo traía el dinero y la esposa se encargaba de la casa. Y era toda la relación que había. Ahora, Pablo pudo haber hablado del mandamiento no adulterarás. Y de ahí jalar todo lo demás. Pero no va allá, ¿verdad que no? ¿A dónde va? Amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, por el lavamiento de su palabra, para presentarla a una iglesia pura, sin mancha, irreprensible. Y entonces Pablo nos presenta un modelo. ¿Qué predicas? A Cristo. Y esto aplica para todas las áreas de nuestra vida, porque estamos hablando de evangelismo, pero para aquellos que somos papás, ¿qué predicas? Porque muchas veces nos convertimos en mucha ley y poca gracia. Y predicamos mandamiento tras mandamiento tras mandamiento y no predicamos a Cristo. ¿Son los mandamientos necesarios? Sí, totalmente. Pero la obediencia a esos mandamientos tiene que salir de contemplar la obra de Cristo. A menos que nuestro motivo para obedecer la ley de Dios sea gratitud por la gracia del Evangelio, estamos en esclavitud. Si no estamos obedeciendo por gratitud a la gracia de Cristo, estamos en esclavitud. Ayer leía de Jonathan Edwards, que Jonathan Edwards dice que los demonios cuando Cristo venía utilizaban palabras correctas. Y le decían, ¿qué tienes contra mí, oh hijo del Dios Altísimo? ¿Son palabras correctas? ¿Sí? Están hablando correctamente y le están rindiendo honra. Y Edwards terminaba esto diciendo, estaba todo bien, solo faltaba amor.
Estaban hablando correctamente, estaban inclinando delante de él. El problema era que no había amor. ¿Cuántas veces tú y yo obedecemos? Porque eso es lo que tenemos que hacer. ¿Y cuántas veces demandamos de nuestros hijos o aquellos a nuestro alrededor, aquellos que están viniendo a Cristo, que obedezcan porque ahí dice en la Biblia que tienes que obedecer? Y nos olvidamos que en realidad la obediencia nace de contemplar a Cristo. Mientras que la religión dice, obedezco a Dios, por lo tanto soy aceptado, el Evangelio dice, soy aceptado por la obra de Cristo, por lo tanto, anhelo obedecer a Dios. Soy aceptado y por lo tanto, anhelo obedecer. Un teólogo antiguo dice, es al meditar y profundizar en el amor libre y perdonador de Dios en Cristo, que el corazón es derretido, el tentador derrotado y el alma consolada y santificada. Es al meditar en el amor libre y perdonador de Dios en Cristo, que nuestros corazones son transformados. Y esto es, de hecho, el fin de la predicación, porque te fijas que Pablo dice, a él nosotros proclamamos, amonestando y enseñando, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y perfecto quiere decir totalmente maduro en Cristo. La palabra perfecto tiene esta connotación como de alguien que ha cumplido su propósito, alguien que está encaminado a su propósito, que está listo para ir. Si quisiéramos hablar de una flecha perfecta, no es la flecha que no tiene ningún defecto, eso sería imposible para nosotros, sino estamos hablando de la flecha que ya está lista para ser lanzada y cuando la lances correctamente, va a dar en el blanco. ¿Sí? Y Pablo está diciendo, el fin de esta predicación es presentar a los hombres perfectos en Cristo. Y esto implica al menos dos cosas. Primero, implica que la labor de evangelismo no es fugaz. Para los que levantaron la mano y dijeron que habían participado en eventos de evangelismo, muchas veces en los eventos de evangelismo lo que hacemos es que salimos, tenemos carteles, repartimos folletitos. Si de repente alguien da la plática, empezamos a platicar con la persona y luego terminamos y le decimos, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Y la persona dice sí, y luego oramos y le decimos, repite conmigo, y la persona acepta a Cristo y se va. Y luego llegamos y ¿cuántas almas salvaste? 58. Bueno, 58 personas hicieron una oración, que no viene en la Biblia, pero hicieron una oración y ya. Eso no es evangelismo. Eso no es evangelismo, porque si el punto del evangelismo es presentar a los creyentes maduros, ¿cuánto dura el evangelismo? Toda la vida. Toda la vida. En Hechos 20:31, Pablo dice, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Cuánto tiempo pasó Pablo en la iglesia? 3 años predicando todos los días. Y ojo, son los ancianos de Éfeso. Que luego cuando tú y yo leemos Efesios, en Efesios 2, Pablo ora. Y yo ruego que ustedes puedan conocer cuál es la anchura, la profundidad, la altura del amor de Cristo. Pasó 3 años enseñándolos. Y luego les manda una carta y dice, oro para que puedan conocer la anchura, profundidad, altura del amor de Cristo. Es decir, esto no se ha terminado. No porque ya, era Pablo. ¿Cuántos de nosotros hubiéramos querido que Pablo nos enseñara? Que nos explicara las cosas que escribe y decimos, ¿pero qué quiso decir? Y cuando Pablo termina de enseñarlos, él sigue orando por ellos y sigue escribiéndoles, porque el evangelismo dura toda la vida. Un autor decía, hacemos una labor pobre para Cristo cuando traemos a otros a Él solo para abandonarlos a los lobos. Ven a Cristo y ya viene y quién sabe dónde quedó la persona. No tengo ni la menor idea de dónde vive, cómo se llama, cómo la está pasando, ¿no? No tengo ni la menor idea. Y malinterpretamos el evangelismo, porque si pensamos en la gran comisión, que la mayoría de las iglesias lo usamos, Cristo dice, vayan y hagan discípulos, y lo da instrucción, enseñándoles
y bautizándolos. De hecho, al revés, ¿no? Bautizándoles y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. ¿Cuánto tiempo te tarda en enseñar a una persona a guardar? Fíjate, no que se lo memorice, sino a guardar todo lo que Cristo ha dicho. ¿Cuánto tiempo? Toda la vida. Y sin embargo nosotros decimos, 58 personas salvé hoy. Sí. Por medio de mi predicación, 58 personas oraron y ya son salvas. Pero la Biblia nunca habla así. La Biblia nos llama a una labor de toda la vida. Y entonces yo les preguntaba ahorita, ¿cuántos de ustedes han participado en esta parte de compartir el evangelio? La mayoría de ustedes levantaron la mano. Ok. ¿Cuántos de ustedes en esas interacciones de compartir el evangelio todavía siguen teniendo esa relación de compartir el evangelio? Porque en realidad no estamos haciendo evangelismo, no estamos haciendo discipulado. Ahora no te estoy diciendo que no lo hagas, habrá momentos en que esto es lo único que podrás hacer y hazlo. Arroja la semilla. Ora porque Dios mande a alguien que pueda continuar con esa labor. Pero si está en tus manos el hacer evangelismo en el sentido que la Biblia lo llama, haz evangelismo en el sentido que la Biblia lo llama. Sí. Ahora, en segundo lugar, esto quiere decir que aunque ni Johnny, ni Jackie, ni Sara, ni Caín tienen que dejar de hacer ciertas cosas para ser cristianos, ser cristiano sí implica que van a dejar aquello que no corresponde con una vida en Cristo. Como lo hemos dicho muchas veces, somos salvos solo por fe, pero la fe que salva nunca está sola. Y entonces, esta es una cuestión de clarificación. Cuando hablamos de arrepentimiento, generalmente pensamos que el arrepentimiento es dejar de ver el pecado u odiar el pecado para ver a Cristo. Pero en realidad el arrepentimiento es ver a Cristo para odiar el pecado. ¿Qué es lo primero que haces? Ver a Cristo. Y de ver a Cristo, aborreces el pecado. No al revés. Al revés es imposible. Tu carne ama el pecado. Mi carne ama el pecado. Por eso pecamos. Si no, no pecaríamos. Y entonces, aunque estas personas no tienen que dejar nada para venir a Cristo, si vienen a Cristo, su vida va a ser transformada. Esa es la evidencia de que han venido a Cristo. Que su vida es completamente transformada. El evangelio no solo trae el perdón de los pecados, sino salva del infierno. El evangelio de Jesucristo nos capacita para vivir una vida completamente nueva hoy, por el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Es decir, cuando tú vienes a Cristo, vas a poder luchar contra aquello que antes te dominaba. Estas 4 personas que te platiqué, todas son reales. Y todas vinieron a Cristo. Y su vida ha sido radicalmente transformada. Pero ha sido progresivo. Ha sido de poco a poco mientras caminaban de la mano con la iglesia y la palabra. Porque eso es lo que significa ser un discípulo. Eso es lo que significa evangelizar. Hay alguien que ha venido a Cristo y ahora yo voy a caminar con Él. Y no voy a esperar que sea perfecto mañana, porque yo ya tengo 10 años en esto y no soy perfecto, sino que voy a cargar sus cargas. Y voy a enseñarle lo que significa vivir en Cristo y voy a decirle, espero, imítame a mí, porque yo imito a Cristo. Y entonces vamos a caminar juntos. Y vivir así, si lo piensas por un momento, implica mucho más que el sacrificio de simplemente decir, ay, hoy hay una cruzada de evangelismo, voy a tener que llegar a la iglesia a las 7 de la mañana y salgo a las 2. Que si me preguntas, a mí cuando estaba más chico, pensar eso era, no, el sábado, y luego temprano, y ya se me fue toda la mañana, pero eso no es nada comparado con evangelismo es toda
tu vida. O sea, no solo te vas a levantar el sábado a las 7 de la mañana, sino ahora te vas a levantar todos los días y vas a pensar, ¿a quién voy a compartir el evangelio? ¿Con quién voy a caminar hoy? ¿Quién Dios me ha llamado a caminar junto con Él? Y entonces finalmente notamos la pasión con la que Pablo hace esto, porque nos habla de cómo nosotros deberíamos de hacerlo. Pablo dice en el versículo 29, con este fin también trabajo, esforzándome según su poder que obra poderosamente en mí. Y Pablo usa aquí dos palabras interesantes. Por un lado tenemos la palabra trabajo, que se entiende como un trabajo manual. De hecho, la idea que está aquí en esta palabra de trabajo es como esta expresión que nosotros tenemos después de que terminas un día muy pesado y dices, siento como si me hubiera atropellado un camión, me hubiera pasado por encima un camión. Esa es la idea de trabajo, es un trabajo o una labor manual tan demandante que te hace sentir que ya no rindes más. Y por el otro lado tenemos la palabra esforzarse, que en el griego es agonizo, que es donde obtenemos nuestra palabra agonizar. Y el término esforzarse entonces hace referencia específicamente a los atletas que se disciplinaban y se abstenían y eran hasta el punto del dolor constantes a fin de obtener, los atletas, gloria terrenal. Nosotros, responder al llamado de Dios. Podemos ver el trabajo y el esfuerzo de Pablo en varias partes, pero te quiero leer dos. 1 Corintios 4, versículos 11 y 12. 1 Corintios 4, versículos 11 y 12. Dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. No sé si alguien ha hablado mal de ti, pero cuando alguien habla mal de ti, tratar de reconciliar no viene fácil. ¿Sí? Y no viene fácil soportar cuando te ultrajan o cuando te persiguen. Mucho menos bendecir cuando alguien se opone a ti. Pero Pablo dice, todo esto hacemos, agotándonos, trabajando con nuestras propias manos. Y luego en 1 Tesalonicenses 2:9, Pablo dice, porque recuerdan, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, cómo trabajando de día y de noche para no hacer carga a ninguno de ustedes, les proclamamos el evangelio de Dios. Trabajando de día y de noche. No hay proclamación verdadera, no hay discipulado cristiano, si no hay trabajo y esfuerzo, si no hay disciplina y sacrificio. Si no estamos participando en esto, no estamos realmente discipulando, estamos medio discipulando. Pero, y esto es lo más asombroso de todo, y esto es en realidad el punto focal, porque cuando tú y yo decimos, no hay discipulado si no hay disciplina y sacrificio, eso se escucha como una carga pesada para nuestros hombros. Y sin embargo, Pablo sigue diciendo, hago todo esto según su poder que obra en mí. Es decir, Pablo depende del poder de Dios en él y nos invita a hacer lo mismo. Haz esto, pero no lo hagas en ti. Hazlo dependiendo del poder de Dios. En 1 Corintios 15:10, Pablo habla de lo mismo. 1 Corintios 15:10, Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no resultó vana, hueca, vacía, sin sentido. Dice, antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Y luego ajusta, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Y estos son los dos lados de esto. ¿Te fijaste? Pablo dice, he trabajado mucho más que todos ellos. Y luego ajusta, pero no yo, sino su gracia. Esa es la forma en que vivimos. Vemos la labor que Dios nos ha dado y oramos y clamamos, Dios, fortaléceme, ayúdame a hacer lo que tengo que hacer. Y luego salimos ¿a qué?
a trabajar. Y luego terminamos el día y si hicimos algo bien, decimos, no yo, sino su gracia. Y repetimos al siguiente día, y al siguiente, y al siguiente. Y de hecho Pedro nos invita a hacer lo mismo en 1 de Pedro 4:11. Dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. ¿Te fijaste? El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Y luego tiene un para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. ¿Para qué servimos según el poder que Dios da? Para que Él sea glorificado. Obrar dependiendo de la gloria, del poder de Dios, trae gloria a Dios. Obrar dependiendo del poder de Dios, trae gloria a Dios. Y la pregunta es, ok, ya, sí, obro en el poder de Dios. ¿Cómo? ¿Qué significa esto? Y creo que hay un pasaje que lo explica o captura la idea de manera clara, y esto está en Éxodo. Te leo Éxodo 14, 13 y 14, y luego capítulo 15, versículo 2. Éxodo 14, 13 y 14, y capítulo 15, versículo 2. Dice, pero Moisés dijo al pueblo, no teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará hoy por ustedes. Porque los egipcios a quienes han visto hoy, no los volverán a ver jamás. El Señor peleará por ustedes mientras ustedes se queden callados. Y entonces, ponte en los zapatos, ¿no? Acabas de salir de Egipto, vienes con tus... Yo vengo con mis 2 chilpayatas corriendo, así, bueno, las carga Francia porque está más fuerte que yo. Y entonces yo voy así, Francia viene con las 2 atrás de mí, y tú vienes con tus hijos, y todos estamos corriendo, y de repente se escuchan los carros del faraón atrás. Tú no traes ni un arma, es más, ni sabes pelear, no traes nada con qué defenderte, y de repente llegas al Mar Rojo. ¿Sí? Y frente a ti solo está el Mar Rojo, ya no tienes para dónde correr. Y volteas, y vienen los carros del faraón. Y entonces ahí está Moisés, y Moisés dice, no, tranquilos. Solo hay que hacer una cosa. Gorditos y bonitos. Quietos y callados. ¿Qué tan fácil sería para ti? Digo, nosotros estamos de este lado, ¿verdad? Ya no sabemos la historia. Decimos, no, pues sí, de volada, pues ya se lo acaba. Pero en ese momento, si estuvieras ahí, ¿qué tan fácil sería? Yo creo que yo estaría pensando en mi mente, a lo mejor si le corro bien reciote para allá, para aquel lado, en lo que se echan a los de aquí, yo me alcanzo a escapar, ¿sí? Porque tal vez no estoy pensando en mí, pero tengo a mis hijas, ¿sí? O a lo mejor estoy tratando de planear con Franci, vamos a hacer esto o aquello, o nádale y te las echo encima, y ¿qué hacemos? Y sin embargo Moisés les dice, no, quédense quietos, callen, Dios peleará por ustedes. Y luego pasa lo que sabemos. Dios abre el Mar Rojo, el pueblo camina, y luego cierra el Mar Rojo y todos los egipcios mueren. Y entonces en el capítulo siguiente, en el versículo 2, leemos esto. Mi fortaleza y mi canción es el Señor, y ha sido para mí salvación. Este es mi Dios, y lo glorificaré. ¿Cómo se convirtió en fortaleza para Moisés y para el pueblo Dios? Cuando obedecieron, ¿no? Estaban ahí y lo único que hicieron fue, pero antes que obedecer fue creer. ¿Ok? Dios ha prometido salvarnos, no sé cómo lo va a hacer, no sé cómo va a suceder, pero Él lo ha prometido. Y si creer significa quedarme aquí sin moverme y sin hacer ruido, eso voy a hacer. Y entonces Dios hace. Y del otro lado cantamos, Dios ha sido mi fortaleza. ¿Qué significa esto para nosotros? Aplícalo a tu vida, aplícalo a la situación en la que estás viviendo. Para que Dios sea nuestra fortaleza. Oramos, clamamos a Él y creemos en Él, confiamos en Él. Eso significa que para alguno de nosotros,
que Dios sea nuestra fortaleza va a implicar quedarnos justo en el lugar donde estamos, aun cuando no queremos estar ahí. Perseverando en hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer, a glorificarlo, a obedecerlo. Para otros va a significar salir del lugar en donde estamos, aun cuando querramos permanecer ahí. Para algunos significará hacer algunas relaciones. Para otros significará cortar algunas relaciones. Para algunos va a significar hacer ciertas cosas. Y para otros va a significar cortar de tajo cierto estilo de vida. Todo esto sabiendo que Dios es mi salvación. Que si yo creo y confío en Él, voy a ver del otro lado la salvación que Él trae. Dependemos del poder de Dios cuando perseveramos en lo que Él nos ha llamado a hacer, con nuestra mirada puesta en Cristo, es decir, creyendo en su promesa, confiando en su promesa. Si haces cualquier cosa por tu cuenta, la echas a perder. Pero si haces las cosas según el poder de Dios, Dios será glorificado. Y entonces una pregunta importante para ti y para mí es, ¿cómo estamos haciendo las cosas? ¿Las estoy haciendo por mi cuenta? Que esto significaría que estoy obedeciendo simplemente porque tengo que obedecer. Pues es que Dios dice y yo tengo que hacer, pues ya ni modote. Sí, pues ¿qué voy a hacer? O estoy haciendo las cosas porque creo que Dios es bueno. Y contemplo la obra de Cristo y digo, su amor merece mi obediencia y mi agradecimiento. Y entonces obro según su fuerza. ¿Cómo estoy haciendo las cosas? Si haces cualquier cosa por tu cuenta, la echas a perder. Contempla entonces a este gran Salvador que nos da lo que demanda. Porque todo lo del principio parece difícil. ¿Cómo voy a saber yo cómo aplicar la obra de Cristo con sabiduría a cada persona? Eso es dificilísimo. ¿Cómo voy a poder yo esforzarme y trabajar igual que Pablo? Es todavía más difícil, o no sé cuál de las dos es más difícil. Lo vas a poder hacer porque el Dios que nos llama a hacer esto, nos da esto. Cristo obra en nosotros y a través de nosotros. Nos llama siendo débiles, no para convertirnos en hombres fuertes y en mujeres fuertes, independientes y capaces. Nos llama siendo débiles para que permaneciendo en debilidad, dependamos de Él. No nos ha llamado para, ahora sí te voy a hacer bien fuertote. No. Eres débil. Soy débil. Somos débiles. Y eso está bien. Esa es la idea. Venimos a Cristo y nos tomamos de Él. ¿Qué hacemos entonces con Johnny, Jackie, Sara y Caín? ¿Qué hacemos con nuestros hijos? ¿Qué hacemos con nuestros amigos? ¿Qué hacemos con nuestros papás que parece que conocen el Evangelio, pero no se parece al Evangelio? ¿Qué hacemos con nuestros vecinos? ¿Qué hacemos con nuestros amigos? Lo mismo que Pablo hace aquí, lo mismo que Dios hace con nosotros. Levanta su mirada hacia Cristo. Llévalos a contemplar a Cristo, porque es a Cristo a quien nosotros proclamamos. Es Cristo y su obra lo que transforma nuestras vidas y nuestros corazones. De contemplarlo, fluye obediencia, fluye amor, fluye conocimiento verdadero de Dios. Levanta tu mirada a Cristo y lleva a otros a levantar su mirada. Y entonces tú y los otros serán transformados. Pero toma en cuenta, esto te va a llevar toda tu vida. Toda tu vida se va a tratar de levantar tu mirada a Cristo y levantarla de otros hacia Cristo, a fin de que todos juntos glorifiquemos a Dios. A esto, como iglesia, hemos sido llamados. A Él nosotros proclamamos, pero no hemos sido abandonados como, sí, ve, hazlo, sino que hemos sido llamados y somos fortalecidos por Él. Lo que Dios demanda,
Dios da.